Buen día. Hoy vamos a empezar la clase analizando los efectos de la aceleración y de sus componentes en el tipo de movimiento que puede tener un cuerpo. Después vamos a ver un movimiento particular, que es el movimiento circular uniforme, y finalmente vamos a estudiar la ley de gravitación universal de Newton. Empecemos entonces analizando el tema de la aceleración. Hasta ahora, en el movimiento acelerado que nosotros hemos estudiado, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el vector aceleración tenía la misma dirección del vector velocidad, pero en un caso general eso no tiene por qué cumplirse. En un caso general, el vector aceleración y por lo tanto la fuerza resultante que lo produce no tiene por qué ser paralelo al vector velocidad. La velocidad, como sabemos, es tangente a la trayectoria que describe el cuerpo. Nosotros lo que podemos hacer es descomponer el vector aceleración en dos componentes. Una componente paralela a la velocidad, es decir, paralela al movimiento, y otra componente perpendicular al movimiento. La componente de aceleración paralela al movimiento le vamos a llamar aceleración tangencial. Y el efecto sobre el movimiento va a ser que esta componente de aceleración modifica el módulo del vector velocidad. En cambio, la otra componente de aceleración que actúa perpendicularmente al movimiento del cuerpo, el efecto que produce no es modificar el módulo de la velocidad, sino cambiar la dirección del vector velocidad. Para que el cuerpo tome una trayectoria curva, es indispensable que aparezca esta componente de aceleración y por lo tanto que actúe una fuerza que lo produzca. Esa fuerza debe dirigirse perpendicularmente a la trayectoria, porque es la única manera de que se obligue al vector aceleración a cambiar de dirección. Si esta componente no aparece, entonces el cuerpo se moverá en línea recta. Bueno, de acuerdo a las componentes de aceleración que estén presentes, los movimientos se pueden clasificar. Si ambas componentes valen cero, entonces vamos a tener el movimiento rectilíneo uniforme, que ya habíamos visto que es un movimiento donde no hay aceleración. Si aparece la componente tangencial, pero la componente perpendicular es cero, el movimiento será rectilíneo variado. Si además esta componente de aceleración es constante, será un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en los dos movimientos que nosotros ya hemos visto, en el movimiento rectilíneo uniforme, las dos componentes de aceleración están ausentes, es decir, no hay aceleración. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, solamente aparece la componente tangencial de la aceleración y la componente perpendicular no aparece, es cero. A esta componente perpendicular de aceleración se le llama también a veces aceleración normal o aceleración centrípeta. Hoy vamos a estudiar un nuevo tipo de movimiento que se caracteriza porque aparece solamente la componente de aceleración perpendicular a la trayectoria y la componente tangencial vale cero. Veamos entonces de qué se trata este nuevo tipo de movimiento que vamos a estudiar hoy. Este nuevo tipo de movimiento le vamos a llamar movimiento circular uniforme. ¿Y cuáles son sus características? Lo que tenemos es un cuerpo que se mueve sobre una trayectoria circular, es decir, una trayectoria curva, donde el radio de la trayectoria se mantiene constante y donde el vector aceleración, hemos dicho, es perpendicular a la trayectoria en cada punto. Entonces, el vector aceleración solamente tiene una componente centrípeta que apunta hacia el centro de la trayectoria, de ahí viene su nombre. Este vector aceleración, al ser perpendicular a la trayectoria, resulta ser también perpendicular al vector velocidad. En un movimiento circular uniforme, además, el cuerpo recorre ángulos iguales en intervalos de tiempo iguales, por eso es uniforme.
Para este tipo de movimiento vamos a definir algunas magnitudes nuevas. La primera característica del movimiento circular uniforme que vamos a mencionar es que se trata de un movimiento periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Que al cuerpo le lleva siempre el mismo tiempo en hacer cada vuelta. Entonces, para este movimiento vamos a empezar definiendo lo que llamamos el periodo T. El periodo T es el tiempo que le lleva al cuerpo dar una vuelta completa o una revolución completa. Al ser un tiempo, lo vamos a medir en segundos. Otra magnitud característica del movimiento circular uniforme es la frecuencia. La frecuencia F representa el número de vueltas que realiza el cuerpo por unidad de tiempo. Las unidades en el sistema internacional van a ser vueltas por segundo, pero no ponemos vueltas. Vamos a decir que la unidad es ciclos por segundo. Cada ciclo corresponde a una revolución o una vuelta. Muchas veces la palabra ciclos no se escribe y ponemos directamente 1 sobre segundos o segundos a la menos 1. Esta unidad le llamamos Hertz, que es la unidad de frecuencia en el sistema internacional. También es muy común medir la frecuencia en RPM, que representa revoluciones por minuto, o, lo que es lo mismo, ciclos por minuto. Es decir, en vez de medirla en ciclos por segundo, se la mide también en ciclos por minuto, y esas serían las RPM. Acá tenemos una ecuación que me permite calcular la frecuencia. Si nosotros conocemos el número de revoluciones que hace el cuerpo en un determinado intervalo de tiempo t, la frecuencia es el cociente entre ese número de revoluciones y el tiempo correspondiente. Existe una relación entre la frecuencia que hemos definido y el período. Si nosotros consideramos que el cuerpo realiza una sola vuelta, es decir, n vale 1, el tiempo que le lleva dar una vuelta es justamente el período. Entonces, si particularizamos esta ecuación para el caso en que conocemos el tiempo en el que el cuerpo da una vuelta, obtenemos esta relación. La frecuencia resulta ser la inversa del período. Otra magnitud nueva que tenemos que definir es la que vamos a llamar velocidad angular media. Acá tenemos representado la trayectoria que hace el cuerpo. En este caso hemos elegido el origen del sistema de coordenadas en el centro de la trayectoria. Este cuerpo hace una trayectoria circular de radio r, y acá teníamos representada el vector aceleración y el vector velocidad. Acá está representada el radiovector, es decir, el vector posición que ubica al cuerpo. En el caso del movimiento circular uniforme es conveniente hablar de lo que vamos a llamar la posición angular. ¿Qué es la posición angular? Es el ángulo que forma el vector posición con alguno de los ejes coordenados, por ejemplo, con el eje X. Hasta acá está marcado el ángulo alfa que forma el vector posición con el eje de las X, y a ese ángulo alfa le vamos a llamar la posición angular. A medida que el cuerpo se mueve en su trayectoria circular, la posición angular alfa va cambiando. Entonces, cuando alfa cambia de un valor inicial a un valor final, decimos que el cuerpo ha realizado un determinado desplazamiento angular delta alfa. Ese desplazamiento angular delta alfa sería el ángulo final menos el ángulo inicial. Entonces, vamos a definir la velocidad angular media como el cociente entre el desplazamiento angular realizado por el cuerpo y el intervalo de tiempo que requiere para realizar ese desplazamiento angular. Es decir, omega, la velocidad angular, representa el ángulo recorrido por el cuerpo por unidad de tiempo. El vector omega, omega no solamente tiene un módulo, es un vector, y se lo representa en forma perpendicular al plano en el que gira el cuerpo. Mientras que el vector velocidad v
pertenece al plano en el que gira el cuerpo, y lo mismo pasa con el vector aceleración centrípeta, el vector omega es perpendicular al plano del cuerpo, al plano en el que gira el cuerpo. Por ejemplo, si el cuerpo gira en un plano horizontal sobre el piso, entonces el vector omega sería un vector vertical. A omega lo podemos medir en distintas unidades, en grados por segundo, por ejemplo, en grados por minuto, pero la unidad de omega en el sistema internacional son los radianes por segundo. Acá tenemos la unidad de omega, que es radianes por segundo. A veces la palabra radianes no la escribimos y nos queda que la unidad de omega es 1 sobre segundos. Hay que tener mucho cuidado porque este 1 representa un radián. En cambio, si estamos pensando en la frecuencia F y no escribimos la palabra ciclos, este 1 representa un ciclo. Ya vamos a ver cómo manejamos eso cuando resolvamos los problemas en el práctico. En el movimiento circular uniforme, la característica fundamental de ese movimiento es que el vector velocidad angular permanece constante. Eso nos asegura, por un lado, que el cuerpo recorre ángulos iguales en intervalos de tiempo iguales. Y por otro lado, la constancia de la dirección del vector omega nos asegura que el cuerpo gira siempre en un mismo plano. Omega, la velocidad angular, está relacionada con el período y con la frecuencia. No nos olvidemos de que omega lo habíamos definido como el ángulo barrido por unidad de tiempo. En el movimiento circular uniforme, como omega es constante, la velocidad angular media coincide con la velocidad angular instantánea. Ahora, si en esta ecuación nosotros consideramos el ángulo correspondiente a una vuelta completa, ese ángulo serían 2π radianes, y el tiempo que le lleva al cuerpo girar ese ángulo sería un período. Entonces omega lo podríamos escribir como 2π radianes dividido en el tiempo de un período. Esa es la ecuación que tenemos escrita acá. Omega es 2π radianes dividido en un período. Y como la frecuencia es la inversa del período, omega también se puede escribir como el producto 2π por la frecuencia. Bueno, el módulo de omega también está relacionado con el módulo de la velocidad v. A veces a omega siempre le vamos a llamar velocidad angular. Cuando hablemos de velocidad sola, nos estamos refiriendo a v, pero a veces se le pone el adjetivo velocidad tangencial, justamente para diferenciarla de la velocidad angular. Entonces, cuando nos refiramos a omega, siempre vamos a hablar de velocidad angular. Si hablamos de velocidad sola, es v. Y a esta también la designamos como velocidad tangencial. El módulo de la velocidad tangencial se puede expresar como el producto entre omega y el radio de la trayectoria. Y la velocidad tangencial, al ser una velocidad, por supuesto sus unidades en el sistema internacional serían metros por segundo. Por otro lado, habíamos dicho que en el movimiento circular uniforme está presente una aceleración, que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la trayectoria circular y se puede calcular como omega cuadrado multiplicado por el radio de la trayectoria, o bien la velocidad tangencial al cuadrado dividida en el radio de la trayectoria. La aceleración centrípeta, al ser una aceleración, se mide en metros por segundo cuadrado. Bueno, el movimiento circular uniforme se le llama uniforme porque el vector omega se mantiene constante. Sin embargo, se trata de un movimiento acelerado. ¿Cómo hemos definido nosotros un movimiento acelerado? Es un movimiento donde aparece una aceleración y eso se manifiesta en algún cambio del vector velocidad v. En este caso, el vector velocidad no cambia en módulo, porque si omega se mantiene constante, también va a ser constante el módulo de la velocidad tangencial. Pero la velocidad tangencial permanentemente está cambiando de dirección.
Y para obligar a la velocidad tangencial a cambiar de dirección, es necesario que actúe esta aceleración que hemos llamado centrípeta y que es perpendicular a la dirección del movimiento o la dirección de la velocidad. Bueno, esta aceleración tiene que ser producida siempre por alguna fuerza y esa fuerza tiene que actuar en dirección radial. Muchas veces a la fuerza responsable de producir la aceleración centrípeta se le llama fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta tiene que ser provista por algún tipo de interacción. Por ejemplo, acá tenemos una mano en donde se representa que la mano está sosteniendo un hilo y en el extremo del hilo tenemos un cuerpo. Entonces, si movemos la mano, vamos a lograr que este cuerpo haga una trayectoria circular. En este caso, la fuerza centrípeta necesaria para el movimiento circular es provista por la tensión del hilo. Si el hilo se cortara, la tensión ya no podría actuar y entonces el cuerpo ya no podría girar y se movería, diríamos que se va por la tangente, es decir, se seguiría moviendo en línea recta en la dirección de la velocidad que tenía en el momento en que se cortó el hilo. Nos imaginemos, por ejemplo, un auto que está tomando una curva en el camino a Tafí del Valle. Si llueve, el pavimento se hace mucho más liso. Para que el auto pueda tomar la curva es necesario que actúe una fuerza centrípeta. En ese caso, la fuerza centrípeta es provista por la fuerza de rozamiento entre las llantas y el pavimento. Cuando llueve, disminuye el coeficiente de rozamiento y a veces la fuerza centrípeta no es lo suficientemente grande para obligar a la velocidad a cambiar de dirección. Entonces la curva puede no ser tan cerrada como lo que se necesita y entonces el auto se puede caer por el barranco. Como yo les decía, es necesario que actúe una fuerza perpendicular a la velocidad que obligue a la velocidad a cambiar de dirección. Si esa fuerza no actúa, la velocidad no va a cambiar de dirección y el cuerpo se va a mover en línea recta. Nosotros podríamos, para el movimiento circular uniforme, plantear la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a m por a. Ahora, en el movimiento circular uniforme, las fuerzas actúan únicamente en dirección radial. Entonces, en vez de hacer suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y, decimos la suma de fuerzas en la dirección radial es igual al producto de la masa por la aceleración. Y como esta aceleración también actúa en dirección radial, le llamamos aceleración centrípeta. A la resultante de las fuerzas que actúan en dirección radial es a lo que llamamos fuerza centrípeta. Como ejemplo de aplicación del movimiento circular uniforme, vamos a mencionar la centrífuga de entrenamiento y los efectos fisiológicos de la aceleración. ¿En qué se usa esto de la centrífuga de entrenamiento? La centrífuga de entrenamiento consiste en un brazo, ¿no es cierto? Una barra, digamos, larga, en cuyo extremo colocamos un soporte, por ejemplo, un asiento. Si sentamos ahí a una persona, entonces al hacer girar este brazo, el extremo del brazo y la persona van a describir un movimiento circular. Entonces, para que ocurra ese movimiento circular, sobre la persona está actuando una aceleración de tipo centrípeta, modificando el radio del brazo, es decir, la posición del asiento, o modificando la velocidad con que esto gira, podemos variar el valor de la aceleración y con esto podemos producir un rango bastante amplio de aceleraciones sobre la persona. Esta es la forma, digamos, más común de experimentar sobre los efectos de la aceleración sobre un sujeto. Y es el tipo de dispositivo que se usan los astronautas para entrenarse. ¿Por qué? Porque durante el despegue de una nave espacial, cuando está saliendo de la atmósfera terrestre o en el reingreso,
son etapas de aceleraciones enormemente grandes. Imagínense que la nave espacial, cuando despega, varía su velocidad desde 0 hasta un valor aproximado de 40.000 kilómetros por hora. Entonces, para producir ese enorme cambio de velocidad, es necesaria una gran aceleración. Igualmente, cuando reingresa a la Tierra, la nave espacial debe desacelerarse y ahí también tenemos valores de aceleración grandes. Entonces, esta centrífuga se utiliza para entrenar a los astronautas. Lo que se ha observado es, primero, que los efectos fisiológicos no son nocivos si el vector de aceleración es perpendicular al cuerpo del astronauta. Por eso es que nosotros podemos observar en las películas, por ejemplo, que los astronautas, cuando la nave espacial arranca, están acostados, y eso es para que el vector de aceleración se mantenga perpendicular al cuerpo. Si el astronauta viajara parado, el vector de aceleración estaría en la dirección de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, y entonces produciría efectos fisiológicos nocivos, sobre todo en la circulación de la sangre, y eso no es deseable. Una persona sin entrenamiento puede soportar sin problema una aceleración igual más o menos al triple de la aceleración de la gravedad. En los vuelos espaciales, los valores de aceleración generalmente son del orden de 4 veces la aceleración de la gravedad. Los astronautas entrenados pueden soportar valores de aceleración de hasta 8 veces o 10 veces la aceleración de la gravedad, pero durante poco tiempo. Bueno, en el práctico vamos a resolver algunos problemas referidos a la centrífuga de entrenamiento. Otro ejemplo de aplicación que vamos a ver del movimiento circular está relacionado con el vuelo de las aves y en particular con el remonte. ¿A qué le llamamos remonte? Decimos que un ave realiza un remonte cuando vuela a nivel, es decir, manteniendo constante su altura, o cuando asciende, pero en una situación donde sus alas están extendidas y quietas, es decir, sin aleteo. Es una forma especial de planeo que puede ocurrir únicamente cuando hay un viento que tiene una componente de velocidad hacia arriba. Acá en este dibujo está representada la velocidad propia del ave, ¿sí? Cuando el ave planea, su velocidad tiene dos componentes. Una componente paralela a la superficie de la Tierra y otra componente perpendicular a la superficie de la Tierra. La componente de la velocidad del ave perpendicular a la Tierra apunta siempre hacia abajo. Entonces, si no hay viento, el ave se va a mover en la dirección de esta velocidad y entonces a medida que avanza también desciende y se va aproximando a la superficie de la Tierra. Para que ocurra el remonte, el ave tiene que entrar en una zona donde haya aire que se está moviendo hacia arriba. En ese caso, la velocidad propia del ave se compone vectorialmente con la velocidad del aire y el ave, desde tierra, veríamos que se termina moviendo en la dirección de la velocidad resultante. Si la velocidad del viento tiene el mismo valor que la componente vertical de la velocidad del ave, estas velocidades se van a anular y entonces la velocidad resultante va a ser horizontal. Vamos a ver que el ave avanza sin aumentar ni disminuir su altura. En cambio, si la velocidad del aire es mayor que la componente vertical de la velocidad del ave, entonces la velocidad resultante va a tener una componente horizontal que le va a permitir avanzar y una componente vertical hacia arriba que le va a permitir ascender. Bueno, las aves, para utilizar en forma más eficiente este viento ascendente, lo que hacen no es simplemente atravesar esa corriente de aire ascendente, sino que se quedan el tiempo suficiente dentro de esa corriente de aire. Esas corrientes de aire ascendente se llaman a veces corrientes térmicas
¿Y por qué se producen? Se producen por el calentamiento del aire que está en contacto con la superficie de la Tierra. Entonces, el aire al calentarse se hace menos denso y tiende a elevarse. Esas corrientes térmicas pueden llegar hasta una altura aproximada de unos 1500 metros y pueden tener un diámetro bastante grande, un diámetro de unos 1000 metros más o menos. Ahora, a medida que el aire asciende, también se va enfriando. Entonces, el aire frío tiende a caer. Entonces, por fuera de esta corriente ascendente de aire caliente, existe una corriente descendente de aire frío. Entonces, el ave, para poder ascender, tiene que mantenerse dentro de la zona del aire caliente que está subiendo. Y para eso, el ave realiza un movimiento circular dentro de la corriente térmica. Entonces, ahí su velocidad propia se compone con la velocidad ascendente del aire y lo que vemos desde tierra es que el ave gira pero asciende, gira y asciende, ¿sí? A medida que ella gira, el aire la lleva hacia arriba. Entonces, desde tierra lo que vemos es que el ave realiza lo que llamaríamos un movimiento helicoidal. Su trayectoria va a tener la forma de una hélice. Una vez que ha ganado suficiente altura, el ave sale de la corriente térmica y puede avanzar. Y obviamente, como ya no está bajo la influencia de la velocidad del aire, a medida que avanza va a ir descendiendo. Entonces, para viajar grandes distancias, las aves van buscando corrientes térmicas que les permitan subir. Típicamente, por ejemplo, si el ave ha logrado subir hasta una altura de unos 1500 metros, puede recorrer aproximadamente 20 kilómetros horizontales hasta que llegue al piso. Es decir, puede recorrer grandes distancias con un mínimo de esfuerzo y un mínimo de consumo de energía. Acá vamos a analizar un poquito cuáles son las fuerzas que actúan cuando el ave realiza el movimiento circular. Acá está representada una ave, ¿no es cierto? Y en azul la trayectoria circular que hace el ave. Las fuerzas que actúan sobre ella mínimamente deben ser el peso W del ave, que es la fuerza con que la atrae la Tierra, y por otro lado una fuerza de sustentación. Si el ave no inclinara las alas, la fuerza de sustentación actuaría verticalmente. Esta fuerza de sustentación todavía no sabemos cómo se origina, eso lo vamos a aprender recién en el capítulo de fluidos. Pero lo que les puedo adelantar es que esta fuerza de sustentación actúa en forma aproximadamente perpendicular al plano de las alas desplegadas. Entonces, si las alas estuvieran paralelas al piso, paralelas al suelo, la fuerza de sustentación solamente podría equilibrar al peso, pero para que el ave tome la trayectoria circular es necesaria una fuerza centrípeta. Entonces el ave inclina las alas y con eso logra que una componente de la fuerza de sustentación, la componente vertical, equilibre a su propio peso. Y la otra componente actúa como fuerza centrípeta. Si planteamos las ecuaciones de movimiento, plantearíamos suma de fuerzas en la dirección radial igual a masa por aceleración centrípeta y suma de fuerzas en la dirección vertical igual a cero. A las direcciones ya no le llamamos X e Y, hablamos de una dirección radial, que es la que apunta hacia el centro de la trayectoria circular, y una dirección vertical, en este caso, para el ave. Esta fuerza de sustentación hemos dicho que la podemos descomponer en una componente radial y una componente vertical. Nos imaginemos, aunque acá no está hecho el dibujo, que acá están las dos componentes de la fuerza y nos imaginemos que esas dos componentes forman con el vector L, que es la fuerza de sustentación, un triángulo rectángulo. Entonces, la componente radial de L corresponde al cateto opuesto de ese triángulo y la componente vertical de L corresponde al cateto adyacente. Entonces, si analizamos la suma de fuerzas en dirección radial, la única fuerza que tendríamos en dirección radial sería la componente horizontal de la fuerza L,
como corresponde al cateto opuesto, la podemos escribir como la hipotenusa L por el seno del ángulo θ. Entonces, la fuerza radial L seno θ la igualamos con el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Y ahí nos puede convenir reemplazar la aceleración centrípeta como v cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Si desarrollamos la ecuación en el eje vertical, hemos dicho que la suma de fuerzas en la dirección vertical debe ser 0. Esto es porque en la dirección vertical suponemos que o bien no hay movimiento porque el ave mantiene su nivel, o bien suponemos que asciende verticalmente a velocidad constante. Y eso significa que la aceleración no tiene una componente vertical. Por lo tanto, esta ecuación me queda igualada a 0. En la dirección vertical, las fuerzas que actúan serían la componente vertical de la fuerza de sustentación y el peso W del ave. La componente vertical, si nos imaginamos, ¿no es cierto?, el triángulo rectángulo, la componente vertical corresponde al cateto adyacente en ese triángulo, por lo tanto sería L por el coseno del ángulo θ. Entonces, la componente vertical de la fuerza de sustentación menos el peso W sería igual a 0. Y este sería el planteo de las ecuaciones de movimiento para el caso del ave. Como ejemplo de aplicación vamos a ver un problema del práctico. Entonces vamos a leer el enunciado y lo vamos a resolver. En este problema me dice, ciertas aves como el halcón negro pueden permanecer en vuelo a expensas de un mínimo esfuerzo utilizando corrientes térmicas ascendentes. Eso es sobre lo que hemos estado charlando hace rato. Para hacerlo, realizan un movimiento circular en una corriente hasta que alcanzan la altura deseada. Considere un halcón negro que pesa 71,10 newton y que vuela con una velocidad óptima con respecto al aire de 14,0 metros por segundo al describir una trayectoria circular de 90 metros de radio. La dirección de las alas desplegadas del ave forma un ángulo θ con la horizontal. Bien, y analicemos un poquito esta información. El problema me dice que el peso del ave es 71,10 newton. Acá yo he anotado el peso del ave, a partir del cual puedo calcular la masa como el cociente entre el peso y la aceleración de la gravedad. Por otra parte, me dicen que la velocidad tangencial del ave es 14 metros por segundo. Me doy cuenta que se trata de la información de la velocidad tangencial por las unidades. Si fuera velocidad angular, se mediría en radianes por segundo. Entonces la velocidad v es 14 metros por segundo. Y por otro lado, el problema me da el radio de la trayectoria circular que realiza el ave. También me dice que la dirección de las alas desplegadas forma un ángulo θ con la dirección horizontal. Nos fijemos que ese ángulo θ me aparece también entre la dirección vertical y la dirección de la fuerza de sustentación. Y eso se debe, ya lo habíamos visto cuando hemos estudiado plano inclinado, a una propiedad geométrica de las rectas. Les recuerdo cuál era esa propiedad. Esa propiedad me decía que si dos rectas forman un determinado ángulo, entonces otras dos rectas perpendiculares a las primeras formarán el mismo ángulo. Acá la vertical es perpendicular a la horizontal y la dirección de la fuerza de sustentación es perpendicular a la dirección de las alas. Por lo tanto, acá también me aparece el mismo ángulo θ que formaba la dirección de las alas con la horizontal. Bueno, el problema me pide determine la aceleración centrípeta necesaria para realizar el movimiento circular. Yo acá al costadito hice el diagrama de cuerpo libre. Acá represento al ave como un punto y las fuerzas que actúan sobre ella serían el peso W del ave y la fuerza de sustentación, que forma un ángulo θ con la vertical. Y también representé las dos componentes cartesianas de esta fuerza, la componente horizontal de la fuerza de sustentación y la componente vertical de la fuerza de sustentación. Bien,
En el punto A, el problema me pide entonces que calcule simplemente la aceleración centrípeta del ave. La aceleración centrípeta la podemos calcular como velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Solamente tenemos que reemplazar en la ecuación porque la velocidad tangencial era 14 metros por segundo y el radio es 90 metros por segundo. Y de ahí sin problema podemos calcular la aceleración centrípeta que actúa sobre el ave. En el punto B me pide realice el diagrama de cuerpo libre, que ya lo hice por acá, y plantee las ecuaciones de movimiento correspondiente. ¿Qué fuerza es responsable de producir la aceleración centrípeta? Bueno, ya habíamos adelantado que la fuerza responsable de producir la aceleración centrípeta es la componente horizontal de la fuerza L. La componente vertical cumple la función de equilibrar al peso del ave para evitar que el ave caiga. Y la componente horizontal, que va a apuntar siempre hacia el centro de la trayectoria del ave, va a actuar como fuerza centrípeta. Entonces, acá tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento serían suma de fuerzas en la dirección radial igual a m por a. Y como la aceleración es de tipo centrípeta, le ponemos m por a centrípeta. Y la suma de fuerzas en la dirección vertical sería igual a 0, porque en la dirección vertical no hay aceleración. Entonces, si desarrollamos la primera ecuación, la única fuerza que está actuando en dirección radial es la componente horizontal o la componente radial de la fuerza de sustentación, que yo le llamé L radial. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Mientras que las fuerzas que actúan en dirección vertical serían la componente vertical de la fuerza de sustentación y el peso W. Entonces mi ecuación me quedaría L vertical menos W igual a 0. Hasta ahí ya hemos planteado las ecuaciones de movimiento. Lo que sigue después lo necesitaba para hacer el último punto, pero lo leamos primero. En el punto C, el problema me dice, calcule la fuerza de sustentación L que el aire ejerce sobre el ave y el ángulo θ que las alas desplegadas forman con la horizontal. Entonces, nosotros necesitamos calcular el módulo de la fuerza L. El módulo de la fuerza L lo podemos determinar si nosotros conocemos las componentes, la componente horizontal y la componente vertical de la fuerza L. ¿Sí? Si conocemos los dos catetos de este triángulo, podemos determinar la hipotenusa. Entonces lo que me conviene hacer es volver a las ecuaciones de movimiento y calcular, por un lado, la componente horizontal y por otro lado, la componente vertical. Nos habíamos quedado acá en esta ecuación. La componente horizontal o componente radial de la fuerza de sustentación era el producto de la masa por la aceleración centrípeta. La masa la conocemos porque la hemos calculado a partir del peso, y la aceleración centrípeta la hemos calculado en el ítem A. Entonces, sin ningún problema, podemos calcular la componente horizontal o la componente radial de la fuerza de sustentación. Y para sacar la otra componente, que es la componente vertical, utilizamos la sumatoria de fuerzas en I. Acá teníamos L vertical menos el peso W igual a 0, por lo tanto la componente vertical de L es el peso W. Entonces la componente vertical de L me queda 71,10 newton. Entonces, una vez que tenemos las dos componentes de la fuerza de sustentación, podemos usar el teorema de Pitágoras y podemos determinar el módulo de esa fuerza. Bien, el problema también me pide el ángulo que forman la dirección de las alas con la dirección horizontal. Ese ángulo es el mismo ángulo que forma la fuerza de sustentación con la dirección vertical. Entonces lo vamos a calcular usando los datos de la fuerza de sustentación. Nos imaginemos que acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Acá tenemos el ángulo θ, el cateto adyacente es la componente L vertical y el cateto opuesto es la componente L radial. Entonces podemos plantear que tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente, reemplazamos los valores y de ahí sin ningún problema podemos sacar el ángulo θ,
que en este caso nos da 12,5 grados. Bueno, con eso terminamos la parte de movimiento circular uniforme y nos está quedando otro tema que tenemos que ver hoy, que es el tema de la fuerza gravitatoria, la ley de gravitación universal de Newton. Newton, además de escribir las tres leyes fundamentales de la dinámica, pudo formular también otra ley que se llama ley de gravitación universal. ¿Y qué me dice esta ley? Esta ley me dice que si nosotros tenemos dos cuerpos de masas M1 y M2, solo por el hecho de tener masa, estos cuerpos pueden ejercer entre ellos una fuerza a distancia, es decir, no es una fuerza que actúe por contacto, es una fuerza que puede actuar a la distancia. Y esa fuerza va a tener un módulo que va a ser igual a una constante, que se llama constante de gravitación universal, por el producto entre la masa del cuerpo 1, la masa del cuerpo 2 y dividido en el cuadrado de la distancia entre esos dos cuerpos. El valor de la constante de gravitación universal es un valor muy chiquitito, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y la distancia es la distancia entre los dos cuerpos. Rigurosamente esta ley se puede aplicar únicamente si los cuerpos son puntuales, o bien si los cuerpos tienen una distribución esférica de masa. Si son esferas con la masa uniformemente distribuida, también puedo aplicar esta ecuación para calcular la fuerza entre esos cuerpos, y en ese caso la distancia se toma como la distancia entre los centros de las dos esferas. Esta fuerza de gravitación actúa sobre la línea que une ambos cuerpos y es una fuerza que actúa siempre atrayendo un cuerpo al otro. Si las masas son de unos cuantos gramos o de unos cuantos kilogramos, el valor de la fuerza que calculamos a partir de esta ecuación es extremadamente pequeña, y eso se debe al valor chiquitito que tiene la constante de gravitación universal. Entonces, para dos cuerpos comunes, esta fuerza es prácticamente indetectable. Esta fuerza se hace importante cuando al menos la masa de uno de los cuerpos es muy grande. Este tipo de fuerza es, por ejemplo, la fuerza peso. La fuerza peso con que la Tierra atrae a los cuerpos es una fuerza que podríamos calcular de esta forma. O, digamos, las fuerzas que actúan a nivel astronómico son fuerzas de tipo gravitatorio. La fuerza que permite que la Luna esté atrapada girando alrededor de la Tierra es una fuerza de tipo que responde a esta fórmula. O las fuerzas que actúan sobre los planetas ejercidas por el Sol y que permiten que los planetas giren alrededor del Sol también es una fuerza de tipo gravitatoria. En ese caso, la fuerza es importante porque las masas que están interviniendo son masas muy grandes. Ahora vamos a considerar la situación en que tenemos un cuerpo en las proximidades de la superficie de la Tierra. Entonces tenemos la Tierra y un cuerpo muy cerca de ella. Entonces queremos calcular la fuerza de interacción gravitatoria entre ese cuerpo y la Tierra. Esa fuerza sería la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo dividido en la distancia al cuadrado. Pero en ese caso la distancia entre el cuerpo y la Tierra es prácticamente igual al radio terrestre. Entonces, supongamos que nosotros soltamos un cuerpo y este cuerpo cae bajo la acción de esa fuerza gravitatoria, que no es otra cosa que el peso del cuerpo. Entonces, si planteamos la ecuación de movimiento, suma de fuerzas en la dirección vertical igual a m por a, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza gravitatoria. Y nosotros sabemos que si el cuerpo cae en caída libre, su aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces, a la aceleración la reemplazamos acá como g. Si cancelamos la masa del cuerpo, podemos obtener el valor de g. Ya sabemos que en las proximidades de la Tierra el valor de g es más o menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero acá lo hemos podido relacionar
con algunas constantes características de nuestro planeta, como son la masa del planeta Tierra y el radio de la Tierra. Además, esta ecuación nos permite ver que si nosotros nos alejamos de la superficie, esta distancia ya no va a ser el radio terrestre, sino que va a aumentar, y eso va a producir que el valor de la gravedad disminuya. Intuitivamente sabemos que si nos alejamos de la superficie terrestre, la gravedad va a disminuir. Entonces, el peso, que hasta ahora lo veníamos calculando como el producto entre la masa y la gravedad, ahora hemos aprendido que responde a una ecuación mucho más general, que sería la ecuación o la ley de gravitación universal de Newton, que sería esta ecuación. Entonces, para calcular la fuerza con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo, ahora estamos en condiciones de hacerlo no solamente cuando el cuerpo está en la superficie de la Tierra, sino cuando está a cualquier distancia de la superficie. Podemos usar esta ecuación y si conocemos la distancia entre el centro de la Tierra y el cuerpo, vamos a poder calcular la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el cuerpo, que es lo que nosotros hemos llamado peso. Por supuesto, si queremos calcular el valor del peso en la superficie terrestre, sin ningún problema podemos seguir usando m por g si conocemos el valor de la gravedad. Pero la ecuación nueva que hemos aprendido nos permite calcular la fuerza gravitatoria a cualquier distancia de la Tierra. Una cuestión muy importante es que nosotros en la vida cotidiana peso y masa los consideramos como sinónimos, como dos palabras que representan lo mismo. Sin embargo, en la ciencia, peso y masa no representan para nada lo mismo. Dentro de la física clásica, la masa es una constante característica de cada cuerpo. En cambio, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. Entonces, si nosotros nos alejamos de la superficie de la Tierra, la masa no va a cambiar, pero sí va a cambiar la fuerza de atracción. Y va a cambiar el peso. A medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra, el peso va a disminuir, pero no va a disminuir la masa. La otra cuestión importante que hemos deducido a partir de acá es que el valor de la gravedad en la superficie cerca de la Tierra, cerca de la superficie de la Tierra, depende únicamente de la constante de gravitación universal, de la masa de la Tierra y del radio terrestre. No depende, por ejemplo, de la densidad o de la masa o del volumen del cuerpo. Esto nos puede resultar un poco contradictorio con nuestra experiencia cotidiana, porque nosotros nos damos cuenta de que un papel desplegado no cae con la misma aceleración que si al papel lo hacemos un bollito. Pero eso se debe a que en ese caso estamos bajo la influencia de la fuerza de roce con el aire, que es mucho más importante cuando el papel está desplegado que cuando al papel lo hemos hecho un bollito. Cuando nosotros planteamos esta ecuación y encontramos esta expresión para G, estamos suponiendo que sobre el cuerpo que está cayendo actúa solamente la fuerza gravitatoria, es decir, que estamos despreciando cualquier fuerza de roce con el aire que pueda actuar. Bueno, como ejemplo, veamos también un problema del práctico. Este problema me dice, dos esferas puntuales de 10 kilogramos que cuelgan de unos hilos se encuentran separadas 0,10 metros. Me da el valor de la constante de gravitación universal y me pide, calcule la fuerza de interacción entre ellas, indique su dirección y sentido. ¿Por qué se habla de fuerza de interacción entre ellas? Bueno, entonces tenemos dos cuerpos, dos esferas, cada una de 10 kilogramos. Y están separadas una distancia de 10 centímetros una de otra, es decir, 0,10 metros. Queremos calcular el valor de la fuerza de atracción gravitatoria que se establece entre estas dos esferas. La fuerza de atracción gravitatoria es, como ya hemos visto, la constante de gravitación universal, la masa de la esfera 1, la masa de la esfera 2 sobre la distancia entre las esferas elevadas al cuadrado. Acá reemplazamos el valor de la constante que el problema nos daba,
La masa 1 y la masa 2 ambas valen 10 kilogramos y la distancia es 0,10 metros. Si hacemos el cálculo, obtenemos que la fuerza de interacción gravitatoria es 6,67 por 10 a la menos 7 newton. Bien, me dice que indique dirección y sentido. Bueno, la dirección de esta fuerza es la dirección de la línea que une a los dos cuerpos y el sentido es de atracción. La fuerza que actúa sobre cada uno de los cuerpos lo atrae hacia el otro cuerpo. ¿Por qué se habla de una fuerza de interacción entre ellos? Porque esta fuerza que hemos calculado es el módulo de la fuerza que actúa sobre el cuerpo 1 y también sobre el cuerpo 2. Ya hemos visto que las fuerzas no pueden presentarse solas, siempre se presentan de a pares. Entonces la fuerza que 1 le hace al cuerpo 2 vale lo mismo que la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1 y forman un par acción-reacción. Por eso se habla de fuerza de interacción entre los cuerpos. Después el punto B me pide compare el módulo de esta fuerza con el módulo del peso de cada esfera. ¿Qué concluye? Como cada esfera tiene una masa de 10 kilogramos, su peso va a ser masa por gravedad 98 newton. Entonces, para hacer la comparación, lo que yo hice es dividir el valor del peso de una esfera en el valor de la fuerza gravitatoria que se establece entre ellas. Y eso me da un número extremadamente grande, 1,47 por 10 a la 8. Es decir, más o menos 147 millones de veces. O sea, el peso de una de las esferas es 147 millones de veces más grande que la fuerza gravitatoria. Como habíamos dicho, cuando las masas son pequeñas, de unos cuantos kilogramos o de unos cuantos gramos, la fuerza gravitatoria es tan chiquitita que prácticamente no la podemos detectar. Esta fuerza se hace importante únicamente cuando al menos uno de los cuerpos tiene una masa grande. Y entonces es la fuerza predominante a nivel astronómico. Es la fuerza predominante entre los cuerpos celestes. Y por último, el punto C me dice, explique qué entiende por peso de un cuerpo. Bueno, ya lo hemos explicado. El peso de un cuerpo es la fuerza de atracción gravitatoria con que la Tierra atrae a los cuerpos. Y ese peso lo podríamos calcular con esta ecuación general, considerando que la masa 1 es la masa de la Tierra, la masa 2 es la masa del cuerpo, y R es la distancia entre el centro de la Tierra y el cuerpo, que prácticamente va a coincidir con el radio terrestre. Entonces, ¿qué es el peso? Es la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre un cuerpo.